Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una vez más a un capítulo de Letras de Nuestra América. Lastimosamente este es nuestro último programa de esta primera edición de Letras de Nuestra América, pero pues esperemos que más adelante podamos reiniciar el proyecto, iniciar una segunda edición y pues, ¿por qué no? Que esto siga, ¿no? Más tiempo. Bueno, el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe Ana Salgado. Es miembro de la radio Sinaca, justamente situada en San Miguel Sinacapán, perdón, en el municipio de Cuetzalan, en Puebla. Y bueno, pues mi compañero Daniel Salomón también está aquí con nosotros. Y pues vamos a darles una breve semblanza justamente del proyecto de radio comunitario que tienen las compañeras y los compañeros allá de aquel lado de México. Justamente, bueno, ahorita que termine de presentarles, les mencionamos por qué razón, pues traemos, ¿no? O invitamos a nuestros compañeros a que participaran en este último capítulo de nuestro programa. Bueno, pues como ya lo dije, ellos pertenecen a San Miguel Sinacapan, en el municipio de Cuetzalan, en Puebla. Es una emisora comunitaria indígena bilingüe, más igual, y entre sus diversas actividades se encuentra la producción de programas radiofónicos sobre historias de vida de mujeres indígenas nahuas y tutunacus, la difusión de un informativo local y recientemente la creación de una radionovela en la lengua náhuatl y española. También se dedica a la transmisión en FM en la Sierra Norte de Puebla y aborda temas como la defensa del territorio, la violencia de género y la cultura macehual y tutunaco, ¿no? Entonces, bueno, es como a lo que se dedican nuestras compañeras y compañeros, y justamente no sé, Daniel, si quieres compartir la razón por la cual pues les extendimos la invitación. Sí, primero, gracias Ana por acompañarnos. Decía, compartíamos previamente al inicio de este programa, ¿no? Nosotros nos hemos dedicado a hacer difusión de la literatura en lenguas originarias, tal vez no toda la literatura, pero hemos rescatado algunos escritores y escritoras que escriben en lengua originaria. Ahora este último capítulo, interesante, ¿no? Porque les compartimos, ¿no? Nosotros nos encontramos desde la Ciudad de México, en la CEPI, en el Centro de Estudios Interculturales de la Secretaría de Pueblos y Barrios y Comunidades Originarias Residentes en la Ciudad de México. Y aquí mismo hay una radio comunitaria, ¿no? La radio se encarga de hacer difusión de programas que tienen contenido de pueblos originarios aquí en la ciudad. Y justo nos parecía muy interesante para el término de este programa hablar de la radio, ¿no? De un medio de comunicación tan importante y que también hay producción en lenguas originarias. Exactamente, ¿no? Y de ahí, ¿no? Justamente que nuestra compañera Ana, pues nos acompaña el día de hoy, ¿no? En este último capítulo. Y pues nada, creo que es momento de que Ana nos comparta, nos presente, ¿no? Justamente de qué va, pues el proyecto, cómo nace, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Ana, por favor. Hola, ¿qué tal? Pues un gusto estar en este programa de Letras de Nuestra América. Mi nombre es Ana Laura, justo como lo comentan, Ana Salgado, y pues llevo colaborando en Radio Comunitaria Tzinaca desde hace 6, 7 años aproximadamente, pues donde siempre he dicho es la casa, ¿no? Donde hemos aprendido, es la casa de aprendizaje, donde hemos aprendido y nos hemos formado como comunicadoras comunitarias. Entonces, pues no sé, ustedes díganme por dónde empiezo. Sí, adelante. Me gustaría preguntarte para iniciar esto, ¿no? Si yo te describo cerca de dónde estamos, a un costado, a unos metros, está la Avenida Eje Central, ¿no? Es una de las principales vías en la Ciudad de México porque parte el centro de la Ciudad de México, ¿no? En Poniente y Oriente. Ajá, ¿no? O del norte a sur también puede ser. Esa es una avenida que te lleva de norte a sur. Y es una avenida con muchísimo tráfico. Es una avenida que, al menos este tramo, en todo momento hay tráfico. Sí. Cerca de nosotros hay paso de aviones, Sí. ¿no? Hay mucho ruido, mucho tráfico, muchos edificios,
¿no? Nosotros nos encontramos en un edificio de tantos edificios que hay en la ciudad y pues, como hormiguitas, ¿no? Aislados de alguna forma en medio de todo, pero aislados aquí en la ciudad, ¿no? A mí me gustaría que nos compartieras dónde o cómo es el lugar en donde se ubica, ¿no? Porque yo no conozco el municipio en el que están, por favor. Claro, sí, 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 con mucho gusto les comparto. Bueno, primero, pues decirles que la radio está albergada en una casita muy, muy colorida. Justo destaca un mural con varios colores, entre ellos el amarillo, morado, rojo, naranja, que pues justo expresa varias escenas del trabajo de Radio Comunitaria Chinaca en la recopilación de la palabra. Entonces, o sea, a primera vista esa es como esa casita es la que alberga la radio y que justo se encuentra en una comunidad, Sinacapan, en Cuetzalan del Progreso, que pues también es caracterizada por tener una gran resistencia cultural y lingüística. En esta comunidad gran parte de la población sigue preservando la lengua náhuatl o macehual. Y bueno, pues justo esta comunidad, pues es muy bonita también, ¿no? Porque pues varias de sus calles, especialmente las principales, son empedradas. También se dice que en esta comunidad, o sea, quien entra, pues ya no puede salir, ¿no? O sea, porque, o sea, solo tiene una única entrada y una única salida. Entonces, luego hacemos la broma ahí de que, bueno, si llega algún día alguien, ¿no? Como a hacer un mal, ya no saldría, ¿no? Así como en la comunidad se cuenta. Entonces, eso, pues también justo por esta característica que tiene de ser un pueblo en resistencia cultural y lingüística, pues también ha preservado mucho como las danzas, ¿no? Entonces, es muy reconocida por eso también, ¿no? Porque en la fiesta de la comunidad, que es en honor a San Miguel Arcángel, hay más de 30 cuadrillas de danzantes, ¿no? Que justo pues abarcan varias de las calles, en la procesión, varias personas, así desde los más pequeñines hasta las personas más adultas son quienes participan. Entonces, bueno, hay una breve descripción de San Miguel Chinacapan, que es donde se encuentra Radio Comunitaria Chinaca desde hace ya casi 13 años. El 18 de noviembre cumplimos 13 años de vida. Ay, qué bonito. Sí, justo, bueno, no, creo que el hecho de que compartas cuál es el entorno en el que surge esta radio comunitaria, particularmente como con estas características, pues físicas, ¿no? Y cómo hacemos ese contraste, ¿no? Con la radio que estamos haciendo de este lado, pues sí, la diferencia es abismal, ¿no? De pronto aquí existen muchas entradas y muchas salidas y de pronto si llega el mal, pues no sabes ni de por dónde vino, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y creo que pues justamente fortalece, ¿no? Y creo que lo tienen muy claro, ¿no? Seguir fortaleciendo y revitalizando esta parte cultural y lingüística sobre todo, ¿no? Porque bueno, ya veíamos en otros capítulos, en otros contextos, que justamente la lengua es algo que puede acabarse, ¿no? Es algo que tiene un fin, ¿no? No sabemos en qué momento ni cuándo, pero pues mientras existan personas que se encarguen, ¿no? Justamente, o que asuman esta responsabilidad o este amor, esta pasión por mantener su lengua, pues justamente yo creo que es ahí en donde situamos nosotros la mirada y es en donde ahí podemos nosotros justamente generar pues estas redes, ¿no? Colectivas, ¿no? Para que pues en la medida de nuestras posibilidades, nuestra cultura, nuestra lengua, pues no muera, ¿no? Sí, interesante también. Yo pregunto esto de cómo es el lugar en donde te encuentras o donde se encuentra la radio. Justo por eso, ese contraste, ¿no? Justo en programas pasados hablábamos de esta conexión de los pueblos con la naturaleza, de las comunidades con la naturaleza, ¿no? Somos naturaleza y estamos en la naturaleza, es parte de nosotros.
Y en la literatura que hemos leído, justo ese acercamiento que tienen los y las escritores a la naturaleza hace que nos Sí, pinten esas imágenes, ¿no? Nos ayudan como si estuviéramos leyendo fotografías, ¿no? Ahorita que nos compartes cómo es la radio, pues uno se imagina, logra imaginarse y visualizar, visualizar y escaparse un ratito de esta ciudad, ¿no? sí. Y trasladarse a otros espacios donde se siente y se respira la comunidad. Sí, justamente, ¿no? Y yo creo que sí dista mucho, ¿no? Cuando está situado, pues por ejemplo, nosotros que habitamos en una comunidad indígena aquí en la Ciudad de México, al menos, pues sí se siente ese contraste, ¿no? De repente, pues estás movilizándote en la ciudad por trabajo o por alguna otra necesidad, y cuando entras a la comunidad, pues lo sientes tu hogar, ¿no? O sea, independiente de muchas cosas o dinámicas que se vayan generando en el sitio, pues sí sientes, ¿no? Justo Salomón lo mencionaba, es como una pequeña Oaxaca ahí, ¿no? Incrustada en la Ciudad de México. Y pues se siente justamente, ¿no? Tenemos diversas áreas verdes y ese contacto con la naturaleza creo que pues no se ha perdido, ¿no? El hecho de que prevalezcan estos espacios, que los niños salgan y jueguen, ¿no? Que tengan contacto con la tierra, ¿no? Pues es algo sumamente importante, ¿no? Y pues esperemos que en ese sentido, pues podamos seguir contribuyendo, ¿no? Para que esto no desfallezca en cualquier instante. Sí, y ahora nos compartías que tú llevas aproximadamente 7 años Sí, colaborando en la radio, ¿no? Y que la radio tiene cerca de 13 años ya 13 ya casi. haciendo labor comunitaria. Me gustaría a mí saber la Ujú, necesidad o cómo es que surge el trabajo en la radio, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ujú. ¿No? Porque justo en las comunidades hay una necesidad de comunicación, ¿no? Y me parece que las radios comunitarias tienen un papel fundamental en eso Sí, también. Por favor. Claro, sí, sí, totalmente. Pues justo Radio Comunitaria Sinaca surge de una necesidad de comunicar ante especialmente la imposición de varios megaproyectos, justo entre 2010, un poquito antes, aquí en la Sierra Norte de Puebla se empezaba a escuchar que pues llegaban las empresas mineras a colocarse en el territorio, ¿no? También ahí había algunos proyectos hidroeléctricos sobre el río Apulco. Entonces, justo ante esta inquietud, ¿no? De desconocimiento ante la situación, fue que un grupo de jóvenes, ¿no? Ahí esa etapa todavía no me tocó, pero ahí sigue la narrativa prevaleciendo, ¿no? Entre quienes formamos parte de este equipo, pues de que había una gran necesidad de alzar la voz, ¿no? Y de comunicar qué es lo que estaba sucediendo. Y entonces fue así como un grupo de jóvenes pues empezó bueno, y también detonado de una formación de comunicación comunitaria que dio una organización que se llama Ojo de Agua Comunicación, acá en la Sierra y Boca de Polen, fue que justo pues este grupo de jóvenes dijeron, bueno, tenemos las herramientas, hay que aprovecharlas y hay que hacer algo, ¿no? Entonces se armaron una serie de cápsulas con la intención de informar sobre lo que estaba sucediendo y justo la intención fue pues pasarlas como en medios radiofónicos que ya existían, como la XSTZ, La Voz de la Sierra Norte, este, pero lo que sucede es que cuando se acercaron estos jóvenes a la radio, justo les dieron una negativa de poder transmitir ese contenido, esas cápsulas, porque el argumento siempre fue que no estaba dentro de su línea editorial. Es decir, o sea, exigir, denunciar, demandar este tipo de situaciones que atentan contra el territorio, pues no estaba dentro de la línea permitida que podían transmitir. Entonces, pues dijeron, bueno, tenemos que hacer algo, o sea, justo ese es el medio más escuchado, ¿no? Un medio indigenista, entonces tenemos que movilizarnos. Y bueno, gracias a las alianzas que ya se tenían, fue que nos propusieron, pues,
como prestarnos un transmisor y decir, bueno, empiecen a hacer pruebas, miren, vamos a hacer una práctica, les enseñamos, tal. Y fue así que dijimos, sí, o sea, pues hay que hacerlo. Se hizo una asamblea en la comunidad un poco también para ir platicando sobre el proyecto y hubo una respuesta muy positiva, ¿no? De sí, pues contar con un medio que pudiera transmitir ese contenido, especialmente sobre los atentados hacia el territorio. Y bueno, pues justo fue oficialmente el 18 de noviembre de 2012 que se inauguró Radio Comunitaria Atzinaca, siempre con la intención de difundir, ¿no? Como todas estas situaciones o problemáticas que atentan contra nuestro territorio y especialmente también fortalecer la estructura comunitaria, ¿no? El sistema de cargos, y toda la base comunitaria que justo se sigue manteniendo y que sigue floreciendo, ¿no? También a través de nuestra propia palabra y nuestra propia lengua. Sí, bueno, justamente eso me hace pensar, ¿no? En pues preguntarnos sobre las necesidades, ¿no? Justamente que dan pauta para el desarrollo de algún proyecto, ¿no? En este caso, las demandas, ¿no? Justamente, ¿no? Que sabemos que es algo recurrente, ¿no? Que la defensa del territorio justo no, pues no siempre sea visibilizada, ¿no? Hay otros espacios, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas, de donde es Miquea Sánchez, justamente, ¿no? Esta poeta que habla zoque, ¿no? Y que escribe en zoque y en castellano, pues también es activista, ¿no? Por la defensa del territorio, ¿no? Y entonces te das cuenta cómo se van entretejiendo justamente pues todas estas labores y todas estas objetivos que tú quieres alcanzar, ¿no? En este caso, en la de su radio comunitaria, pues tiene que ver justamente con la defensa del territorio, ¿no? Pero como al mismo tiempo se van generando como estos otros vínculos a través, por ejemplo, en el caso de Miquea Sánchez, ¿no? Con su literatura, ¿no? Sí, y además, interesante el surgimiento, en cómo surge la radio, ¿no? Porque en México hay antecedentes de conflictos mineros y conflictos de extracción del agua, ¿no? Desde el siglo pasado, ¿no? Sí. Todo lo que hace el neoliberalismo al ceder parte de los territorios, ¿no? A grandes megaproyectos, principalmente canadienses, estadounidenses, ¿no? Las grandes mineras. Ajá. Y ahí interesante cómo surge esta necesidad o esta preocupación por la defensa del territorio, ¿no? También hay un factor común que hemos visto en las comunidades originarias y en los pueblos indígenas, que es justo la lucha de la defensa por el territorio, ¿no? Por el agua, por la selva, ¿no? En el caso de Chiapas. Sí. En contra de la militarización, ¿no? Lo que nos ha llevado a la historia de México y este problema con los megaproyectos mineros y de extracción de agua, pues es el daño está causando a los pueblos y a las comunidades originarias, ¿no? A los pueblos campesinos, a los pueblos indígenas. Y ahí es muy interesante, ¿no? Yo recuerdo el libro de un nicaragüense, de Omar Cabezas, La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. Si bien este libro va enfocado hacia la revolución, la guerrilla en Nicaragua, me quedo con el nombre, ¿no? Esto de que la montaña es más que una inmensa estepa verde, porque pues la montaña es el lugar de la resistencia, ¿no? Vemos en los pueblos indígenas que justamente estas comunidades están en las zonas rurales y cómo la defensa sale de ahí, ¿no? Las necesidades de crear la radio comunitaria, de crear tal vez movimientos que ayuden en contra, ¿no? O que vayan en contra de todos estos megaproyectos que lo que hacen es causar daño y destrucción a la tierra. Sí, justo, ¿no? Como estos grupos de autodefensa, ¿no? Que siempre están como al pie de la batalla, ¿no? Justamente, ¿no? Por la defensa del territorio, porque finalmente pues es la tierra quien nos provee de vida, quien nos provee pues de alimentos, ¿no? Hay un vínculo muy grande entre los miembros de la comunidad y la madre naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que pues son temas que tal vez se desconocen o que no se ahonda justamente porque también ha habido compañeras o compañeros que justamente en esta defensa del territorio pues han perdido la vida, ¿no? Pues porque se les quiere
porque no quieren que se hable de esos temas, ¿no? Ahora recordé como todo este proceso de fracking que está generándose en San Luis Potosí, en la parte de Veracruz, ¿no? Estos megaproyectos en donde pues lo que hacen es la extracción, ¿no? Justo de minerales o de recursos naturales y que finalmente van a venir a pues desafiar la vida justamente de las personas que habitan estos territorios y pues son consecuencias en las que no se pone a pensar, pues justamente, ¿no? Pues estas empresas, ¿no? Sabemos cuáles son sus objetivos y justamente, ¿no? Creo que la construcción de estos espacios, ¿no? Pues dedicados en este caso, cuando surge, ¿no? Esta radio comunitaria, ¿no? De las compañeras y los compañeros, ¿no? Sabemos que es por la defensa del territorio, ¿no? En nuestro caso, pues, estamos situados desde otro lado, ¿no? Y el objetivo, pues, es un tanto distinto, ¿no? De cierta manera, pero, pues esto, ¿no? No sé, igual a mí, no sé si quieres decir algo, tal vez que bueno, me genera una inquietud. Por ejemplo, mencionabas que es toda una generación de jóvenes quienes inician este proyecto radiofónico. Eh, ¿Ellos todavía continúan en el proyecto, Ana? Sí, hay 3 personas que continúan, o sea, como ese primer proceso. Una especialmente como sí del inicio, pero las otras 2 personas pues fueron como ahí de ese inicio que claramente fue todo un proceso, pues sí, o sea, se mantienen 3 personas desde esas fechas hasta ahora. ¿Y de qué manera, pues, estos miembros de esta radio comunitaria comienzan a acercarse, pues, a otras generaciones, ¿no? Justamente para que comiencen a insertarse en esta dinámica de la radio comunitaria, ¿no? Que es importante, pues, para su comunidad. Sí, pues justo, pues mucho desde el inicio la intención sí fue poder como compartir, ¿no? La radio como una herramienta y en ese sentido se llevaron a cabo varios espacios pues sí, de intercambio, de formación en escuelas, ¿no? Y también así como en el centro de la comunidad y fue así como poco a poco se fueron sumando como más jóvenes al proyecto de radio comunitaria. Y bueno, sí es importante decir que en estos ya casi 13 años, pues también el hecho de poder mantener la participación, pues ha sido todo un reto, ¿no? Porque pues entre que somos jóvenes y luego pues va avanzando la edad y tenemos pues diferentes planes dentro de nuestro proyecto de vida, ¿no? O también por el hecho de estudiar, pues pasa que salimos de la comunidad o por el hecho de trabajar también tenemos que salir de la comunidad. Sí. Entonces, justo eso implica que haya, pues, que sea todavía un reto, ¿no? Poder mantener la participación de las y los jóvenes, pero pues es una constante, o sea, últimamente sí hemos procurado reforzar, ¿no? Como estos espacios formativos, llamar más, también convocar más no solo de aquí de la comunidad claramente, sino de otros municipios donde se escucha la radio. Y afortunadamente hemos tenido buena respuesta, ¿no? Y hay voces, hay de jóvenes que se han sumado, ¿no? A través de su participación en algunos proyectos específicos, como el noticiero regional o como otros espacios. Entonces, sí, a pesar de que sigue siendo un reto, creo que hemos buscado o mantenido la manera de poder librar, ¿no? Como esa forma de poder sí transmitir pues a otras generaciones el poder de la radio. Sí, y bueno, igual me surge otra inquietud, ¿no? En la semblanza veíamos que abordaban, por ejemplo, violencia de género y algunas otras vertientes. En ese sentido, me imagino yo que la estructura de la radio comunitaria justamente está segmentada, ¿no? En ese sentido, para abordar múltiples temáticas. No sé de qué manera eh, pues vayan manejando, ¿no? Como, bueno, me gustaría más saber como esa parte, ¿no? Cómo han abordado, por ejemplo, el tema de la violencia de género, ¿no? Porque sabemos que también es un tema complejo dentro de las propias comunidades, ¿no? Porque hay ciertos usos y ciertas costumbres que justamente pareciera que se contraponen, ¿no? Justamente como una postura distinta.
Sí, claro, pues justo, o sea, como esto de abordar o crear contenidos desde una perspectiva feminista, una perspectiva de género, ha sido pues también un proceso que se detonó de un descubrimiento propio, o sea, es decir, desde 2018, 2019, que fue que nos dimos cuenta que éramos más compañeras, ¿no? Que estábamos formando parte del equipo y justo en el estar dentro de la radio, en el hacer radio, fue que también fuimos cuestionándonos, ¿no? Como pues el hecho de que pues teníamos varias limitaciones para estar en la radio porque había otros roles en la vida familiar y comunitaria que atender, mucho más prioritarios, entre comillas, para la comunidad, ¿no? Entonces, justo todo ese descubrir o ese reflexionar, nuestro estar en la radio, fue que fue detonando pues la necesidad de poder producir contenidos sobre pues qué está pasando en la vida de las mujeres, ¿no? O sea, de qué manera se siguen reproduciendo ciertas desigualdades, violencias hacia nuestras vidas. Entonces, a partir de eso fue que, pues eso, o sea, empezamos a producir así, pienso mucho en una cápsula que dice, yo no soy machista, pero, ¿no? Y entonces, se escuchaban unas voces de yo no cocino porque no sé, tal cosa, ¿no? Entonces, voces de hombres, ¿no? Entonces, bueno, así como ese contenido, creamos otros más. También especialmente hay un programa que también fue detonado de toda esta reflexión que se llama Yawitzi, Morado, que justo nuestra intención fue poder reflejar las historias de vida de las mujeres, ¿no? Un poco reconocer que como mujeres pues no solo somos cuidadoras dentro de nuestros hogares, sino que tenemos otras potencialidades hacia afuera en el ámbito público. Entonces empezamos, justo me acuerdo que con mi compañera Mariana, a retratar las historias de vida de mujeres, pues del mundo, ¿no? Así muy general. Y después dijimos, bueno, ¿no? O sea, aquí en la comunidad, aquí en la región hay varias mujeres que han destacado por su participación en cooperativas, también en radios comunitarias, ¿no? Como la de la XSTZ y otros espacios. Entonces dijimos, no, hay que retratar las historias de vida de las mujeres que nos rodean, ¿no? O sea, las mujeres que justo por el contexto en el que vivimos nos inspiran porque pues te sientes, o sea, cercana, ¿no? Es una persona pues que conoces quizás o que te genera seguridad o confianza porque es parte de tu misma comunidad o de tu misma región. Entonces, pues ese es otro ejemplo del tipo de contenidos que empezamos a producir. Y bueno, hasta ahora, o sea, como que siempre sí procuramos tener esa mirada de resaltar qué está pasando con las mujeres indígenas en alguna situación. También es importante decir que en 2022 más o menos, también justo decidimos hacer un reportaje de investigación sobre casos de aquí en la región, que también pues nos parece importante, ¿no? Visibilizar esto que está sucediendo y que justo en términos como de costumbres, prácticas, tradiciones o maneras de ser en comunidad, pues se normaliza, ¿no? Sí. Que, no, pues es que la mujer salió y fue su culpa, ¿no? Y cosas así. Entonces, nosotras se nos hizo importante poder reflejar en esta investigación sobre los casos de feminicidio han sucedido en los últimos años, al menos 2021-22. Y bueno, ese es otro ejemplo de lo que hemos producido y bueno, eso sigue siendo algo muy presente, ¿no? En la mirada de lo que producimos desde Radio Tzinaca. Sí. Sí, interesante, ¿no? Porque decíamos, ¿no? El trabajo de la radio parte de esta necesidad de hacer la demanda de, a ver, Una ¿no? defensa, Tenemos ajá, estamos en este proceso de defensa del territorio, ¿no? Pero es el punto inicial, ¿no? Una de las problemáticas o de las necesidades de crear esta radio. Pero vemos, ¿no? Cómo los contenidos han sumado, ¿no? Y los contenidos me parece interesantes porque de corte social, ¿no? O acorde al contexto en el que están situados, ¿no? Y eso es muy interesante porque leíamos en la semblanza sí. que la radio es multilingüe, ¿no? Es decir, es una radio
donde se habla en lengua originaria, ¿no? Y interesante en ese sentido porque los contenidos son en lengua originaria también, ¿no? Ahí me gustaría preguntarte sobre el alcance que tienen en respecto a escuchas, ¿no? Porque, pues obviamente, qué difícil sería para a un hablante tal vez de una lengua diferente acceder a eso, ¿no? Pero, como dicen, ¿no? Es una radio comunitaria y el alcance o cómo la información que se da es para la comunidad, ¿no? Pero aún así, supongo que el alcance y más al transmitir por FM, ¿no? Uh-huh. No, me parecería interesante que nos hablara sobre eso, ¿no? Cómo les va en el sentido de los contenidos y del alcance que se tiene también. Sí, claro, pues justo la radio comunitaria, pues al estar en una comunidad náhuatl, mayoritariamente en sus inicios, pues la radio empezó a transmitir en lengua náhuatl, ¿no? O maséhuatl. Más adelante, justo un poco por la necesidad, ¿no? De comunicar en la lengua de los pueblos que nos escuchan, ¿no? Que también son pueblos tutunacús, fue que se empezó a ampliar, ¿no? Como la locución en lengua náhuatl. Pero sí ha sido todo un reto también eso, porque pues aunque nos escuchen de los pueblos totonacús, pues también no es que fácilmente alguien pueda venir, ¿no? O sea, es un recorrido de 3 horas, también son carreteras, estamos en la sierra, que bueno, no es un recorrido tan fácil, entonces solo hay una compañera hablante de la lengua totonacú, que ella ya vive aquí en San Miguel, en la comunidad, en Sinacapan, y ella es la que nos apoya en ciertos programas en lengua totonacú, como el noticiero regional y en algunos espacios musicales. Y pues justo en los últimos años, pues hemos ya detectado que hay una gran audiencia. La radio se escucha tanto en Puebla, o sea, como en la Sierra Norte, nororiental de Puebla, pero también en algunos municipios de Veracruz, como Coxquihui, Espinal, Papantla. Pues sí, la audiencia es amplia, ¿no? Justo nos damos cuenta de eso cuando nos empiezan a mandar mensajes. Sí, perdónanos, Ana, es que se cortó un poco la transmisión. No sé si puedas repetir esto último, ¿no? Bueno, decías que en la parte norte oriental de Puebla se les escucha, y en Veracruz, y en algunos municipios de Veracruz, no sé si pudieras, corregir esta información o añadir algo más. Por favor. Sí, justo en unos estados, Bueno, pues justo estamos como en una pausa, ¿no? Creo que parte justo de la radio comunitaria o de este trabajo, pues lo estamos viendo, ¿no? Hay otras actividades que finalmente se entretejen, ¿no? Con esta labor, pues de hacer radio, ¿no? De hacer literatura, ¿no? Que tiene que ver justamente con este rol marcado, ¿no? De la mujer dentro de un ámbito comunitario, ¿no? Que es el cuidado, ¿no? Justamente creo que en ese sentido, pues cayó como justo como esta situación en el clavo, ¿no? Porque nos hace pensar, ¿no? ¿Qué rol están ejerciendo al menos las mujeres dentro de su comunidad originaria, ¿no? Pues para crear proyectos, ¿no? Justamente en esta dinámica de la maternidad, ¿no? Cuáles son sus aportaciones, ¿no? Entonces, pues yo creo que Ana, justamente en este momento, ¿no? Al estarnos escuchando, ¿no? Posiblemente esté de acuerdo con esto que mencionamos, ¿no? ¿Cuál es el rol de la mujer? Y creo que de ahí justamente viene, pues, este tema o este tópico que abordaba con anterioridad, ¿no? Empezaron a hablar como de la mujer en general dentro de la radio comunitaria, pero de pronto se situaron y reflexionaron, ¿no? Pensaron en torno a, pues sí, pero ¿cuáles son las necesidades de la mujer dentro de nuestra propia comunidad, ¿no? ¿Cuáles son los fenómenos, este contexto sociocultural que pues nos enmarca, ¿no? Y que de cierta manera pues también detona, ¿no? Pues que estas inquietudes, ¿no? Este tema de los feminicidios que es lamentable, ¿no? Que sabemos que no es el único
sitio en donde este tipo de dinámica se da, ¿no? Entonces, pues yo creo que es importante, ¿no? Y creo que daría para otro capítulo, ¿no? Justamente, ¿no? Abordar este tema de cómo las mujeres y los hombres dentro de su propia comunidad han sido receptores, ¿no? De este tema sobre la violencia de género, ¿no? Pues sería interesante, ¿no? Que en algún otro momento justamente Ana nos compartiera, ¿no? Cómo es la recepción, porque sabemos que es complejo hablar de estos temas cuando justamente, ¿no? Se siguen ciertos usos, ciertas costumbres que pues están arraigadas de manera histórica y que pues estando pues en una realidad con matices distintos, ¿no? A los de generaciones previas, pues se vuelve complicado a veces insertarse pues en este análisis de por qué es importante generar otras formas de convivencia, ¿no? Dentro de un ámbito comunitario. Sí, yo preguntaba esto de el alcance que tiene los compañeros de la radio, porque hacía un análisis interesante sobre cómo se adquiere la información, ¿no? Si pensamos en la literatura o desde la oralidad, cómo se difundía anteriormente en ciertas comunidades las noticias o lo que sucedía en las comunidades, pues a través, puede ser de romances, si pensamos en la poesía o los cantares, ¿no? Y la forma de difusión de las noticias, de la información, era a través de eso, ¿no? Se pasaba de voz en voz, ¿no? Y era este juego infinito ya lo escuché por allá, ya lo escuché por acá. Apenas hablábamos del chinanteco, ¿no? Una lengua muy interesante que veíamos que en algunas regiones se silba el chinanteco, ¿no? Para escuchar de montaña a montaña, la única regla es que los fonemas no cambien en el silbido, ¿no? Para que las palabras que se pronuncian en el chinanteco, pues a la hora de silbarlas, no se pierda el significado, y veíamos cómo pues en las comunidades chinantecas se comunicaban de montaña a montaña a través del silbido, ¿no? Y utilizando su misma lengua. En ese sentido, pues, ¿qué sucede? Decía yo, ¿no? ¿Qué sucede en la montaña, no? Esta montaña que decía yo es más que una inmensa estepa verde, es un lugar de encuentro y de vida, ¿no? Es el epicentro de la vida, de alguna forma. Pues es interesante que surjan proyectos de radios comunitarias porque vemos que la difusión de las ideas y la difusión de las noticias, ahora con una herramienta tecnológica como la radio, ¿no? Y para muchos podría ser una radio un tema del pasado, sí, claro, ¿no? Por el alcance o por las formas en que se usa el medio de expresión, ¿no? Es muy difícil que la gente hoy en día escuche radio, sí, claro, ¿no? Y que las comunidades adopten estos usos, estos medios de comunicación, estos formatos de comunicación, es muy interesante porque pues no limita la difusión de las ideas, ¿no? Al contrario, ayuda a que la comunidad se entere de lo que está sucediendo, ¿no? Ya no solo la comunidad, sino veíamos pueblos vecinos, pueblos aledaños, comunidades que hablan la misma lengua, o no veíamos que es multilingüe, ¿no? Tienen en diferentes lenguas. Entonces, respecto a eso que yo preguntaba sobre cuál es el alcance, pues eso es la reflexión, ¿no? Porque decimos ahora usar la radio como medio de expresión nos ayuda a esto, ¿no? A fronteras. Cruzar cerros y cerros, ¿no? Cruzar fronteras, ¿no? Cruzar en un abrir y cerrar de ojos, y eso es muy interesante. Sí, pues no sé si quieras compartir, ¿no? Justamente como retomar, ¿no? Esta experiencia de la cantidad de audioescuchas, ¿no? Justamente que están sintonizando la radio comunitaria, ¿no? Y que justamente, pues es importante para ustedes, ¿no? Porque sabemos que lo que ocurre en ciertas regiones, pues no llega a las grandes televisoras ni a las grandes estaciones de radio, ¿no? Justamente porque hay lineamientos, no hay restricciones sobre qué temas se tienen que abordar y qué temas no, ¿no? Y yo creo que sería importante que pues nos compartieras, ¿no? Justamente, pues cómo se han sentido ustedes en ese sentido, ¿no? Respecto a la cantidad de personas que les escuchan, ¿no? Sí, pues justo, o sea, comentarles que en Radio Chinaca desde 2022 empezamos en la construcción
pues sí, acompañamiento de una red de reporteras comunitarias. Entonces, a partir de ese momento, justo, o sea, nuestra intención fue sí llamar a compañeras jóvenes que pues estuvieran en sus comunidades y que escucharan la radio. Entonces, cuando convocamos, realmente sí tuvimos una muy buena respuesta y entonces, bueno, justo para nosotros fue un reflejo, ¿no? De que pues sí, la radio está siendo escuchada y bueno, ya en este momento que empezamos a fortalecer de un espacio de noticias, fue que pues se sumaron, ¿no?, a participar. Entonces, pues sí, para nosotros que escuchan la radio y que pues en muchas de ellas hay interés, ¿no?, de poder participar. Una de las formas de participación pues ya ha sido esta red de reporteras comunitarias que hasta el momento pues se han sumado en varios momentos, ¿no? Tenemos actualmente 15 compañeras de diferentes territorios de la sierra que justo comparten su palabra, ¿no? En temas pues más de noticia, de algunos acontecimientos, sucesos, problemáticas o necesidades de sus comunidades y pues en algunos casos sí es en su lengua materna, en lengua náhuatl. Es pues importante, no sé de qué otra manera mencionarlo, ¿no? Que justamente a través de estas propuestas, ¿no? De estos darle un matiz distinto a la radio comunitaria, ¿no? Justamente a partir de ciertas necesidades, perdón, ¿no? Es que la población justamente se va acercando, ¿no? Y lo más chido es que no es solamente como de la comunidad inmediata, ¿no? Sino que el alcance es aún mayor y que las compas o los compañeros, ¿no? Justamente estén aprendiendo o reconociendo, pues de qué otra forma situarse, ¿no? Entonces salir como de ciertas dinámicas, generar otras, ¿no? Ahora, me preguntaba yo, ¿no? A veces pensamos que la radio es como lo que decía Daniel, ¿no? Justamente algo tan lejano, ¿no? Justo del siglo pasado, pero pues están generándose nuevos formatos, ¿no? Actualmente, o bueno, no sé qué tan actualizada esté, pero este término del podcast, ¿no? Que también es otra forma, ¿no? Justamente de acercar la información, ¿no? Es otra herramienta, ¿no? Que surge a partir de ciertos fenómenos sociales que se van generando, ¿no? Y pues, no sé, Dani, si quieres agregar algo. Sí, lo que decía hace rato, ¿no? Eso de que la radio ayuda a cruzar la montaña, ¿no? Ya no en 8 horas, o en 3 horas, o en 4 horas, 5 horas, sino en cuestión de segundos, ¿no? Con información. Y muy interesante eso porque nos compartían, ¿no? Acerca de los tipos de contenidos que ahora abordan en la radio, ¿no? Y es interesante porque, pues, esos contenidos son accesibles a las comunidades, ¿no? La necesidad de cuestionarse, de poner en duda tal vez algunas prácticas o de validar otras prácticas, ¿no? Que tienen que ver con los usos y costumbres. Me parece que es muy interesante, ¿no? Porque pues es una forma de acercar al pueblo, ¿no? Contenidos que son culturales, ¿no? Y que muchas veces son de difícil acceso, sobre todo en las comunidades, ¿no? Mucho de lo que platicábamos en otros programas es de la centralización de la cultura, por ejemplo, ¿no? Donde se encuentran los grandes museos, los cines, las bibliotecas, pues no se encuentra en la montaña, no se encuentra en el cerro, ¿no? Sí, justo. Normalmente se encuentra en las grandes ciudades, en las capitales. Entonces, ¿cómo acerca uno la cultura a las comunidades si no es a través de la banda que está haciendo trabajo comunitario? Desde tal vez circos andantes o radio comunitaria o obras de teatro, ¿no? Que tienen que ver justo con los contenidos de los pueblos y las comunidades, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Porque pues la forma en que uno acerca los contenidos al pueblo es a través de un aparatito, ¿no? Como el radio, ¿no? Y que vemos que el radio ha sido utilizado pues para eso, ¿no? Para la difusión de las ideas.
Sí, justamente hiciste que recordara, ¿no? Como estos aparatos tan voluminosos que tenían los abuelos, las abuelas, ¿no? Que justamente se sentaban a escuchar la radio, ¿no? Pero que pues esta dinámica justamente ha cambiado, ¿no? Que ya obviamente pues no es lo mismo, ¿no? Pero también me ponía a pensar, ¿no? Como este otro aspecto en el que no, bueno, sí, ya lo mencionaste, Ana, pero justo, ¿no? ¿Cómo es que se van coordinando las y los compañeros, ¿no? En torno a la generación de estos programas y sus matices y cómo es que lo van, pues sí, como articulando, ¿no? Con estas otras actividades cotidianas, ¿no? Ya lo decías tú, el hecho de ser madre, ¿no? El hecho de ser estudiante, de salir a trabajar, ¿no? Pues no sé si nos pudieras platicar un poquito sobre eso, si se puede. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, justo antes de platicarles sobre eso, sí quisiera comentar sobre este tema del radio, ¿no? La radio como tal, como, pues sí, pues un aparato pues tan poderoso, ¿no? Que nos permite escucharnos, ¿no? Del lado, de cualquier lado de la montaña. Eso ha sido muy valioso, pero también nos hemos dado cuenta, justo porque hemos hecho algunos diagnósticos de audiencia en los últimos años, que pues también la gente, o sea, eso, después de la pandemia casi en muchos lados hay internet. Sí, Entonces también, de hecho, decidimos en los últimos años tener una aplicación de internet donde puedan escuchar la radio. O sea, hay gente que nos escucha a través de esa manera, hay gente que nos escucha a través de la página web y un poco también la intención de poder ampliarnos a otras plataformas o medios digitales fue también porque pues sabíamos o escuchábamos de gente que pues eso, está en el territorio, o sea, no puede escuchar la radio en FM. pues justamente, ¿no? Que pues toman en consideración esto, ¿no? Si bien ellos intentan extenderse, ellas intentan extender, pues justamente el alcance a otros medios digitales, ¿no? Cuestionarnos, pues, qué es lo que podemos hacer, cómo podemos participar. Y yo creo que uno de los pilares importantes de una radio comunitaria o de cualquier proyecto comunitario justamente está centrado y entrañado en cada uno de los miembros, ¿no? De la colectividad, ¿no? Que cada uno a partir de su propia experiencia, ¿no? Justamente ya lo veíamos en otros momentos, ¿no? Que podemos estar situados, ¿no? Como en un mismo territorio, pero las experiencias justamente son bien específicas, bien particulares, ¿no? Yo creo que esas particularidades entretejidas justamente dan pues esa pauta, esa fortaleza, ¿no? Para que estos proyectos sigan andando, para que se generen proyectos, ¿no? En este caso, pues de la radio, del programa Letras de Nuestra América, ¿no? Pues justamente pues fuimos nosotros dos, ¿no? Pero pues estaría muy chido que más adelante pues otros miembros se integraran, ¿no? Justamente en la coordinación de este proyecto, pues también, ¿no? La participación de nuestros invitados, de nuestros invitades, ¿no? En este caso, pues Ana la acabamos de perder justamente porque pues la internet no anda tan chida por allá. Pero, pues eso, ¿no? Creo que la invitación a generar estos espacios, ¿no? Tal vez que no sean particularmente dedicados a la radio, sino otro tipo de dinámicas, de matices, pues es importante, ¿no? Porque algo que también conversábamos el día de ayer, ¿no? Al participar, bueno, al asistir más bien a una obra de teatro que se llama Radio Macehual, ¿no? Justamente, ¿no? Es que pues nos cuestionábamos, ¿no? Si la lengua justamente originaria o las lenguas en términos generales no tenían, pues tenían más bien un ciclo de vida, ¿no? ¿En qué medida pues nosotros o estamos dejando que surjan, ¿no? Como, o que transiten esos ciclos de vida, ¿no? De las lenguas originarias, o de qué forma seguimos nosotros sujetos, ¿no? Pues esa revitalización, ¿no? A ese deseo de no querer que muera, ¿no? Entonces yo creo que también pues es importante situarnos desde ahí, ¿no? Yo creo que pues este cuestionamiento constante, ¿no? Sobre qué lugar estamos ocupando, qué otros sitios podemos generar, qué otras dinámicas, qué otras propuestas, ¿no? Pues yo creo que es importante, ¿no? Justamente pues ir
abriendo pues estos espacios, estos caminos, y yo creo que la experiencia de estar en este lugar, en este sitio, ¿no? Haber creado pues Letras de Nuestra América, justamente a partir de todo este trayecto que ya recorrimos, ver qué otras posibilidades tenemos, ¿no? Justamente para otorgar pues este espacio, ¿no? Que finalmente se seguiría siendo pues el hogar de muchos otros compañeros y compañeras que se encargan justamente de esta labor de no dejar morir la lengua, de no dejar morir su propia literatura, sus usos, sus costumbres, ¿no? Esta relación con la naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que es importante, y creo que es algo que nos ha dejado pues hasta ahora justamente la experiencia que nos compartió Ana. Y pues no sé, Daniel, si quieres pues añadir algo. Sí, respecto a la accesibilidad que hay en las comunidades, ¿no? Ya decíamos en los programas pasados sobre el México profundo, ¿no? Este México que de alguna forma la historia nos ha llevado hacia allá, ¿no? A las comunidades, como a arrinconarnos, a llevarnos al olvido de alguna forma, ¿no? Y como este México profundo que se crea justo, ¿no? Limita la accesibilidad a los medios de comunicación, a los medios de educación, ¿no? Y entonces hay una doble chamba que se hace en las comunidades, en los pueblos originarios, por la preservación de las lenguas y de la cultura, ¿no? Porque pues no basta con la dominación que hay, ¿no? Hacia los pueblos, sino que uno tiene que enfrentarse a todas estas limitaciones, ¿no? Físicas, monetarias, ¿no? Y entonces justo resaltar que proyectos como las radios comunitarias en las comunidades pues justo ayuda a eso, ¿no? A que esa accesibilidad, ¿no? Esa falta de política pública en las comunidades pues tenga un alcance, ¿no? Decía la compañera Ana, en el caso de la radio Otzinaca, no surge por esta necesidad de hacer una demanda por la defensa del territorio, ¿no? Por los megaproyectos. Eso me parece muy interesante, ¿no? Porque hay una página de internet, bueno, hay 2 o 3 páginas, ¿no? Hay un observatorio de conflictos ambientales, conflictos mineros en México, ¿no? Uno puede buscarse en internet. Hay una de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana, hay otra que se llama observatorio de conflictos mineros.com, buscamos, y nos lanza un mapa en México y en América Latina de los conflictos mineros que están presentes en cada región, ¿no? Uno se mete al mapa de México y es de los países con más conflictos mineros en América Latina, ¿no? ¿Por qué? Porque justo decíamos, ¿no? En la década de los 70s, 80s, 90s, pues se entregaron licitaciones por la entrega de mucho territorio en México, principalmente a la extracción de plata, de oro, de cobre, ¿no? Entre otros minerales que es rico México, ¿no? Y eso es un gran problema, ¿no? Veíamos ahí en la misma página, se alcanza a ver qué tipo de proyecto es, qué tipo de mineral se extrae, con qué tipo de extracción se utiliza, ¿no? Hay unas extracciones mucho más riesgosas que otras, ¿no? Como es la minería a cielo abierto, por ejemplo, ¿no? Porque daña y contamina y mata la naturaleza, ¿no? Muchos de los problemas que tienen las comunidades en los pueblos justo es la contaminación de las aguas, ¿no? ¿Por qué? Porque la minera tira residuos, ¿no? Y entonces se van juntando las problemáticas alrededor de las comunidades, ¿no? Vemos que hay comunidades donde empieza a haber enfermos, donde empieza, ¿no? Y entonces al final vemos que todo eso es producto de una gran minera que está atrás trabajando, ¿no? Muy cerca de las comunidades. Y es ahí donde la defensa del territorio y de la vida, ¿no? Surgen proyectos como Radio Otzinaca, ¿no? Pero no solo proyectos como Radio Otzinaca, ¿no? Veíamos nosotros cuando recuperábamos la literatura de los compañeros y las compañeras, escritores y escritoras, pues justo de alguna forma lo que hacen al escribir es eso, ¿no? La resistencia de los territorios, ¿no? Porque vemos que este mismo territorio que está siendo dañado, ¿no? La naturaleza siendo dañada por las grandes empresas, vemos cómo por el otro lado los y las escritores dicen, esta naturaleza tiene que ser revitalizada, ¿no? Y entonces yo escribo desde la naturaleza porque soy parte de la naturaleza, ¿no? Entonces
pues sí vemos estos dos lados de la historia, ¿no? Por un lado, esta resistencia que se hace hacia los conflictos que hay en las diferentes zonas, ¿no? Y esta otra resistencia que es más resistencia por el lado artístico de alguna forma, ¿no? Y entonces pues proyectos como la radio son un punto de encuentro, ¿no? Y un punto de difusión para justo que aglutina todo eso. Sí, y yo creo que también un tema importante, bueno, ahorita que hablábamos y que fue como la inquietud que generó, ¿no? Que se creara esta radio comunitaria, pues hablar del cuerpo, ¿no? A veces pensamos que el territorio solamente es pues eso que palpamos, ¿no? La tierra, ¿no? La flora, la fauna, ¿no? Pero el territorio también es el cuerpo, ¿no? La manera en cómo también se ha colonizado, ¿no? El propio cuerpo, ¿no? En términos, por ejemplo, ahorita que pensaba, ¿no? Como en todos estos procesos de extracción, me preguntaba yo, o pensaba, ¿no? Este vínculo que decías, ¿no? La salud de las y los compañeros que justamente han sido invadidos, ¿no? Y cómo es que no solo es a través de la extracción de los recursos naturales, ¿no? Sino, por ejemplo, el consumo de bebidas edulcorantes, azucaradas, ¿no? Que son procesadas, ¿no? El consumo constante que también ha enfermado a las y los compañeros, ¿no? Y que justamente va pues mermando, ¿no? Pues la propia salud, el cuerpo como territorio, pero también pues esa otra dificultad, ¿no? Que existe dentro del sistema, ¿no? Al no tener acceso, por ejemplo, al derecho a la salud, ¿no? De una salud digna, ¿no? En ese sentido. Y pues eso, no olvidar que el cuerpo también es territorio y que pues las dinámicas de colonización en ese sentido pues van teniendo matices distintos, ¿no? Y que es importante retomar, ¿no? Justamente la importancia de la corporalidad, ¿no? Y creo que también me gustaría, bueno, ya vamos a ir cerrando este capítulo, ¿no? Justamente lo que decía Salomón, ¿no? Esta parte de la literatura en lenguas originarias, ¿no? Cómo es que diferentes actores y actoras, ¿no? Justamente que se dedican a las letras, al rescate de su propia lengua a través de la literatura, pues es sumamente importante, ¿no? Ya mencionábamos a Miquea Sánchez, ¿no? A Basilia Cardosa, que también estuvo con nosotros, y pues creo que es momento de recordar a todos nuestros invitados, ¿no? Que estuvieron por acá en este espacio, ¿no? Está Grisel Estrada, Susana Bautista, Gabriel Hernández, ¿no? Frank Vázquez, ¿no? Hablamos de Irma Pineda, del ciclo de Chiapas, ¿no? También que son pues temas que tienen que ver con esta importancia de la lengua originaria. Y pues hablamos de Irma Pineda también, ¿no? Que justamente aquí se preguntarán por qué tenemos estos libros aquí, ¿no? Justamente pues Irma Pineda, ¿no? También escribe poesía en su propia lengua, zapoteca, pero pues este libro particularmente Rojo Deseo, ¿no? Que está encaminada hacia la literatura en su propia lengua, pero bajo una temática erótica que justamente va más allá. Es interesante, ¿no? Ver cómo este matiz distinto que pone Irma, y de nuestro compañero también, se me olvidó ahorita su nombre, Canario de la Cruz, ¿no? Justamente, que pues también es otro compañero que justamente en esta coincidencia, ¿no? Con Gonzalo, de allá de Perú, ¿no? Preguntaba en algún momento, ¿no? Bueno, si conocen algún compa que escriba haikus en su lengua originaria, pues encontramos justamente a Canario, ¿no? Que hace haikus, y que justamente es interesante este libro porque, pues, él menciona, ¿no? En esta obra, ¿no? Que él no toma, ¿no? Las 4 estaciones que particularmente se caracterizan al momento de escribir el haiku, ¿no? En términos de la estructura o de las características del haiku japonés, sino que más bien él se centra en el haiku en 2 espacios temporales distintos, ¿no? La siembra y la cosecha, ¿no? Y entonces desde ahí escribe él esta poesía, ¿no? Que también es interesante, ¿no? Entonces,
pues eso, ¿no? Haber mencionado a nuestros compañeros y compañeras que estuvieron por acá, ¿no? Y pues creo que es momento de agradecer, ¿no? Justamente el espacio que nos brindó la CEPI, ¿no? El haber estado de este lado del Centro de Estudios Interculturales, ¿no? Y pues agradecer a los compañeros y compañeras que estuvieron en la producción, ¿no? En la edición del programa, pues a Daniel Salomón, ¿no? Que está pues siempre de este lado. Y pues esperamos que haya una segunda edición de este programa, justamente porque no queremos que esto se quede en pausa y que sigamos construyendo nuevos espacios, nuevas redes, ¿no? Para poder pues continuar, ¿no? En estos procesos. Sí, y sobre todo pedir, ¿no? Que se acerquen a proyectos como Radio Tzinaca y proyectos en su similitud, ¿no? Que buscan la difusión de la cultura y de los pueblos originarios, ¿no? De la lengua de los pueblos originarios. Y pues muchas gracias a todos por vernos y espero nos veamos pronto. Y pues nada, agradecemos otra vez y pues esperemos que haya una segunda edición y por acá les estaremos esperando. Y pues nada, estamos atentos a sus comentarios, observaciones y todo lo que tengan en mente. Pues nada, nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto.